Cazadores y recolectores por tradición, los rarámuri conocen detalladamente a profundidad el entorno que les rodea. Desde muy pequeños, pueden distinguir cuáles plantas son buenas para preparar remedios medicinales, cuáles son comestibles y cuáles dañinas. Antes de la cosecha, en época de lluvias, salen a recolectar hongos y quelites para complementar su alimentación. Algunas las secan y deshidratan para usarlas más adelante. Las plantas medicinales son fundamentales para la salud. Por eso, cuidan de no tomar más de lo que necesitan. Como no se cultivan, es necesario que se les dé tiempo para reproducirse. Si se recolectaran para comercializarse en gran volumen, se acabarían. Esto solo lo hace gente extraña a los grupos indígenas. Respecto a la caza es lo mismo. El rarámuri sabe cuáles animales puede cazar y en qué tiempo. Solo matan si se los van a comer. Dicen los ancianos que los animales tienen derecho a la vida porque ellos también tienen alma, y eso enseñan a sus niños. En las corrientes de agua acostumbran a pescar el pez blanco, el dorado y el bagre, golpeándolos o envenenándolos con hierbas.